El título es Asumiendo la responsabilidad de ser discípulo. Y vamos a hablar un poco de esto porque cuando leemos este texto nos vamos a encontrar con que justamente nuestro Señor Jesús estaba queriendo llevar a estos sus discípulos a mirar con una mayor claridad y dimensionar con mayor claridad lo que significaba ser discípulo. Pero antes de eso, permítame recordarle un poco de qué hemos venido hablando. Hace 2 semanas atrás, 2 fines de semana atrás, estuvimos escuchando la exposición de la parte del capítulo 9 de este evangelio, los versículos 30 en adelante, 30 al 32 y también abarcando hasta el 37. Y en este momento comenzamos nosotros a ver que nuestro Señor Jesús está en un punto donde está queriendo que sus discípulos entiendan acerca de ese costo que significa ser discípulo o ese costo que significa especialmente hacer la voluntad de Dios. Y es en este punto cuando nuestro Señor Jesús les habla nuevamente acerca de su muerte. Él les está hablando de ese sacrificio que Él tendría que dar para cumplir así la voluntad del Padre. Y entonces es allí cuando Él les está hablando acerca de tremendo sacrificio, tremendo costo, que sus discípulos, cuando terminan el viaje que ellos habían emprendido en Capernaum, comienzan en el camino a hablar de algo que nada tenía que ver con lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús estaba queriendo que ellos comprendieran la magnitud de hacer la voluntad de Dios, la magnitud de realmente servir para esos propósitos de Dios. Pero en lugar de eso, esos discípulos lo que estaban haciendo era permitiendo que su mente se dirigiera a otra dirección, que pensaran algo totalmente diferente. Y es aquí entonces cuando ellos comienzan a hablar de algo trivial, comienzan a hablar de algo que realmente nosotros hoy, al haberlo estudiado, podemos concluir no tenía real razón de haber estado esto en la conversación entre ellos. Ellos estaban hablando de quién sería el mayor. Y es allí entonces donde el pastor Edwin nos habló de los delirios de grandeza que había entre estos hombres. Sus mentes, por estar en otra cosa diferente a lo que Jesús les estaba hablando, estaban ahora considerando quién realmente se merecía el puesto de ser el mayor. Nuestro Señor Jesús toma ese momento, toma esa conversación que ellos tenían y les habla realmente de quién sería el mayor. Y entendimos en ese momento que quien sería el mayor es aquel que esté dispuesto a servir. Después de eso, uno podría pensar, bien, ya lo entendieron, ya ellos entonces comprendieron que había que considerar realmente lo que significaba ser discípulo. Pero en medio de esa conversación, el texto que sigue a continuación nos habla a nosotros de que ellos dirigieron la conversación, o uno de ellos plantea la pregunta de que había otro que estaba predicando el evangelio, que estaba hablando en nombre de Jesús, pero que ellos se habían tomado la atribución de decirle a él que guardara silencio, que no hablara más. ¿Y por qué habían hecho esto? Bien, el pastor Edwin también nos habló de que ellos en ese momento tenían celos ministeriales, que ellos creían que los únicos ungidos, los únicos que tenían el derecho para hablar de lo que tenía que ver con Jesús y de su mensaje eran ellos. Y allí entonces se nos reveló esos celos ministeriales que habían en ellos. Y nuestro Señor Jesús nuevamente toma esa conversación, toma ese momento con ellos y les lleva a entender que quien realmente se haya puesto en línea con el mensaje de Jesús y predique ese mensaje, no tiene por qué ser detenido, que ellos también tienen esa autoridad dada por Dios para hablar de este evangelio. Así que vemos entonces a estos hombres no en el punto donde nuestro Señor Jesús quería tenerlos. Vemos a estos hombres no en el pensamiento en el que nuestro Señor Jesús quería que ellos como cayeran, como que ellos realmente entendieran lo que Él les quería dar a entender. Es así entonces que llegamos al versículo 42 de Marcos, y allí lo que nosotros vamos a encontrar es que ya Jesús, digamos, lo sube un poco el tono,
o habla un poco con mayor fuerza, pero para decirles a ellos acerca de que tenían que realmente enfocarse en lo que era importante. Realmente ellos tenían que darle importancia a esas palabras que Jesús quería transmitirles y que debían prepararse de la mejor manera para lo que venía para ellos. Al estudiar el Evangelio de Marcos nos encontramos que ya estamos acercándonos a esa semana de pasión de nuestro Señor. Aquí no estamos en el inicio del ministerio de Jesús, ni siquiera estamos en la mitad de su ministerio. Aquí nos encontramos a unas cuantas semanas, días de iniciar esa semana de pasión. Así que en ese momento ya las cosas cambiarían, ya estos hombres tendrían que haber entendido ese mensaje y ahora deberían estar bien preparados para lo que seguía. Pero nuevamente vemos que estos hombres no están en el punto que debieran. Por esa razón, entonces, en esta parte del capítulo, en esta parte del Evangelio, nuestro Señor Jesús toma entonces un tiempo para hablarle a ellos de unas situaciones, o para hablarles a ellos de algo que ellos era necesario que lo entendieran. Era necesario que ellos escucharan unas advertencias. Era necesario que ellos comprendieran o que fueran advertidos frente a diferentes situaciones que en su ministerio ellos encontrarían y que sería importante que ellos de antemano las supieran para saberlas enfrentar. Estas advertencias básicamente son 3 en este texto y permítame, se las menciono con anticipación cada una de ellas. La primera que nuestro Señor Jesús les da es mejor que no hagan tropezar a nadie. Es mejor que ustedes en el ejercicio de su ministerio, es mejor que ustedes en ese camino en el que se encuentran, no hagan tropezar a nadie. Si nosotros nos retrocedemos un poco a lo que ya ha sido enseñado, nos damos cuenta en parte por qué esta advertencia. Ellos estaban asumiendo un comportamiento inmaduro, y con ese comportamiento inmaduro justamente lo que estaban logrando era esto. Pero la segunda advertencia es mejor que ustedes mismos no tropiecen. Es mejor que ustedes mismos estén claramente en el punto, que hayan asumido todo este proceso con la madurez que debe ser, porque si no, ustedes van a encontrar que van a haber situaciones generadas por ustedes mismos que los van a hacer tropezar. Pero es mejor que no lo hagan. Y la última advertencia que nuestro Señor Jesús les plantea en este texto es: prepárense para el trato fuerte de Dios. Decía en la noche de ayer que hay textos de la Escritura que muchos preferirían saltarse a la hora de leerlos y a la hora de considerar compartirlos en medio de una predicación, porque definitivamente hay otros textos que son más atractivos. Esos textos que hablan de bendición, esos textos que hablan de promesas, esos textos que hablan acerca de aquellos temas que son muy cautivadores para cada uno de nosotros. Pero hay otros textos que por su lenguaje, por su fuerza y también por lo directo que son contra cada uno de nosotros y aún nuestra condición de pecadores, preferimos en muchos momentos saltarlos. Pero el hecho de estar predicando de una manera expositiva, texto por texto, no nos permite a nosotros saltar textos como estos. Así que, aunque pueda parecer un poco fuerte lo que allí está escrito, es necesario que en este día hablemos de esto. Así que quiero invitarle entonces a que ahora, teniendo presente lo que vamos a hablar del texto, lo leamos. Marcos capítulo 9, versículos 42 al 50. Este texto dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo.
Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Yo quiero invitarle a que oremos a nuestro Señor en este momento. Padre, queremos en este momento, Señor, presentarnos nuevamente delante de ti. Creemos, Señor, que tu palabra, que fue inspirada por ti, hoy a nuestra vida, Señor, trae un mensaje y una palabra, no solo para escucharla, sino para dejarnos, Señor, guiar por ella, para tratar con nuestro corazón, para moldear nuestra vida y también a nosotros, Señor, seguirnos preparando para el llamado que tú nos has hecho. Buen Dios, nos presentamos entonces delante de ti con un corazón dispuesto a ser tratado por tu palabra. Gloria y honra entonces, Señor, sean dadas a ti. Amén. Bien, entonces leyendo este texto decíamos que hay unas advertencias que nosotros podemos encontrar claramente en él. Advertencias que para quienes están escuchando estas palabras, que inicialmente son sus discípulos, Jesús estaba compartiendo, conversando con ellos, eran importantes, pero eso no significa que para nosotros no. Para nosotros también estas advertencias son importantes. Déjeme hacerle una pregunta. ¿En algún momento alguien te ha hecho una advertencia? ¿Alguien se ha tomado el tiempo para advertirte acerca de ese tipo de cosas que si no las tomas en cuenta, si no las tomas en serio, podrán traer dolor, frustración y cualquier otra cantidad de cosas a tu vida? Bien, yo creo que no tendríamos la necesidad de que cada uno de nosotros respondiera a esa pregunta, porque creo que todos responderíamos sí. Es más, yo creo que usted y yo tendríamos en nuestra cabeza la misma persona que se ha encargado de hacer esto. ¿Quién? Mamá, ¿sí? O papá. Vienen quizás otros casos, pero normalmente quien se ha tomado el tiempo de advertirnos frente a muchas cosas en la vida han sido nuestros padres, especialmente ha sido nuestra madre. Nos ha dicho: mijito, mijita, mira, ten cuidado de estas cosas. Mira, no hagas esto. Por favor, no te metas por ese camino. ¿Por qué? Porque definitivamente si nosotros no ponemos atención a esas advertencias que nos son dadas por esas personas que nos aman tanto, pues las consecuencias van a ser dolorosas. Van a ser consecuencias que cuando las vivamos hubiésemos querido no tener que enfrentarlas. Algo entonces como esto es lo que está sucediendo en este texto. Como les decía, nuestro Señor Jesús está llegando a esa parte final de su ministerio, ya en medio de ellos, de prepararlos a ellos para lo que vendría. Y es aquí entonces donde Él se toma el tiempo para advertirles a ellos sobre varias cosas que ellos debieran tener claras para lo que continuaba con sus propios ministerios, con su propio servicio. La primera entonces que mencionamos fue esta: es mejor que no hagan tropezar a nadie. Escuche lo que dice el versículo 42: cualquiera que haga tropezar. Y cuando comenzaba a estudiar este texto, se me vino a la mente una imagen que hoy está siendo muy popular, es una imagen que está siendo hoy muy reconocida por algo que está pasando en nuestro país, justamente hoy, o más específicamente hoy. Y es la imagen de un deporte que es el ciclismo. ¿Sí? Por primera vez en nuestro país, un colombiano se corona campeón de la vuelta de ciclismo más importante de todo el mundo. Pero cuando yo trataba de conocer un poco más, yo de ciclismo muy poco, de fútbol, que es quizás el más común, me declaro que no conozco de eso, y de ciclismo menos. Pero cuando yo trataba de conocer un poco lo que estaba pasando en medio de esta gran noticia para nuestro país, veía algo que a mí me parecía como raro, algo que bueno, en mi falta de conocimiento de ese deporte me parecía muy extraño. Y era: ¿cómo es posible que tantos competidores ciclistas
que están juntos en medio de un pelotón, están corriendo a una velocidad que muchos de nosotros montando una bicicleta no la alcanzaríamos, pero juntos ninguno golpea a otro, ninguno hace tropezar a otro y se caen en la mayor parte de la competencia, aunque sé que en algunos momentos esto sucede, pero la mayor parte de la competencia esto no pasa. Pero cuando veía esa imagen decía, me parece como increíble que realmente esto todo el tiempo no esté pasando, todo el tiempo ellos no se estén haciendo caer unos a otros. Bien, creo que en medio de una situación como esa, lo lógico sería que eso pasara. Y en parte creo que esto era lo que nuestro Señor Jesús quería decirles a sus discípulos. Miren, cuando nosotros comenzamos a leer este versículo 42, nos damos cuenta de varias cosas que están en medio de estas palabras que nuestro Señor Jesús pronuncia. Él les está queriendo decir a ellos que el proceso en el que ellos se encuentran, que la vida en la que ellos se encuentran, el ser discípulos, que es a lo que fueron llamados, es algo que ellos no lo van a vivir solos. Nuestro Señor Jesús nos llamó a cada uno de ellos para que cada uno de ellos viviera su proceso de ser discípulo solo. Cada uno cogiera su camino y mirara qué hacía en su propio proceso. Nosotros encontramos que el llamado a ser discípulo es un llamado que se vive en comunidad y por lo tanto vamos a estar cerca a otros. Cuando nosotros miramos otro texto de la Escritura, no vamos a leerlo, pero está en Juan 13:35, nosotros vemos que Jesús deja una marca allí o habla de una característica del ser discípulo, y esa característica es: si ustedes se aman unos a otros, los demás van a entender que son mis discípulos. Eso nos habla entonces de que esa vida de discípulo es una vida que se vive junto a otros. Pero es imposible pensar que junto a otros no sucedan cosas como el hacer tropezar. Creo que definitivamente eso podría decirse que hace parte de los gajes del oficio. Sin embargo, Jesús les advierte: cualquiera que haga tropezar. O sea, es algo que no debiera pasar, pero es mejor que ustedes no vayan a tener que ver con eso. Es mejor que ustedes no vayan a provocar eso con otras personas. En este texto nosotros encontramos estas palabras: cualquiera que haga tropezar a uno de estos, y la palabra que continúa es pequeñitos. Bien, hace 2 semanas atrás, 2 fines de semana atrás, el pastor Edwin nos estuvo predicando de ese texto de quién es el mayor, al que ya hicimos referencia. Y en medio de ese texto, lo que nosotros vimos es que para poderles dar a ellos la enseñanza que Jesús les compartió y que ya nos fue transmitida a nosotros, Él tomó un niño y les habló partiendo de ese niño como ejemplo, qué era lo que ellos realmente debían hacer. Entonces, cuando llegamos ahora a esta parte del capítulo, algunos creen que ese niño todavía continuaba en medio de ellos. Y nuevamente Jesús lo toma para dar esta enseñanza. Él dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Cómo así pequeñitos? Bien, yo creo que esa figura que nuestro Señor Jesús quiere plantear allí es la que quiere darnos a entender que en ese camino de ser discípulo, en ese camino que nosotros tenemos de hacer la voluntad de Dios, vamos a estar caminando junto a otros. Pero esos que caminan junto a nosotros están en diferente condición. Una condición donde unos quizás por tiempo, por estudio de la palabra, por estar en la iglesia, por participar de discipulados, van a tener una mayor madurez. Y quizás en ese proceso van a estar un poco más adelante, van a ser un poco más adultos, si es la forma de decirlo. Pero habrán otros, porque quizás acaban de llegar a la iglesia, acaban de conocer del evangelio, quizás su relación con la iglesia ha sido corta. Esos están detrás, ellos van detrás de nosotros. ¿Y sabe qué es lo que pasa con estas personas? Lo que sucede con estas personas es que, querrámoslo o no, y yo no sé qué tan conscientes cada uno de nosotros somos de eso, querrámoslo o no, esas personas están colocando su atención en cada uno de nosotros. Esas personas nos están mirando, esas personas nos están evaluando. No necesitan hablar con nosotros, no necesitan de alguna manera sentarse a disertar con nosotros, pero nosotros estamos siendo ejemplo para esas personas. Y esas personas están viendo nuestro comportamiento.
en predicaciones anteriores, recuerdo que el pastor Edwin mencionaba acerca de que ese testimonio que nosotros damos afecta a otros. Tratemos de pensar un poco en esto. Si alguno de nosotros viene, vamos a suponer que lleva un buen tiempo en esta iglesia, vamos a suponer que es una persona que de alguna manera tiene un ministerio o un servicio en la iglesia, pero resulta que después de estar esa persona aquí en la iglesia, lo que hace es que se va y en su casa o en su trabajo o con sus amigos tiene un comportamiento diferente al que aquí es visto. Y resulta que en ese momento alguien que está en el camino un poco más atrás de él lo observa. ¿Qué va a terminar pensando esa persona? ¿Qué va a terminar considerando esa persona? Bien, lo que he escuchado y creo usted también en mensajes anteriores. Si eso es ser cristiano, pues ¿para qué yo entonces voy a ser como él? ¿Para qué entonces ser como esa persona? Bien, hay personas que están observándonos y nuestro comportamiento, lo que nosotros hagamos, les afectará a ellos. Por eso Jesús, también entendiendo esto, les dice a ellos: tengan en cuenta lo que ustedes hacen. Y podríamos nosotros decir: tengan en cuenta lo que ustedes dicen, porque eso afectará a otros. Ahora, no es solamente esto importante por esto que Jesús les está diciendo, sino por algo más. Esta advertencia tiene algo que nosotros no podemos pasar por alto, y es una consecuencia. Toda advertencia tiene una consecuencia si no la oímos, si no la escuchamos. Eso pasaba con nuestra mamá cuando estábamos en casa. Si nosotros no escuchábamos lo que ella, por su sabiduría o por su experiencia, nos decía, tarde o temprano tendríamos que vernos con la consecuencia. Pues bien, Jesús les está advirtiendo y les dice: no hagan tropezar a nadie, porque la consecuencia de eso no es una consecuencia ligera. No es una consecuencia que pueda ser pasada por alto y simplemente decir: bueno, no interesa. No, la consecuencia es fuerte. Miren lo que dice la parte segunda de este versículo: mejor le fuera si se le atase una piedra de molino. Y cuando nosotros leemos ese texto, quizás algunos no podemos dimensionar las palabras de Jesús, porque nosotros pensamos en piedra, pensamos en molino, y quizás lo vemos a nuestro tiempo hoy. Hoy un molino es de pronto de esa máquina que se usa para moler el maíz y para hacer quizás algunas arepas, o quizás esa piedra que en algún momento se usa para machacar el café o machacar otros granos y extraer de ellos su esencia. Pero resulta que Jesús no está haciendo referencia a esto, a ese tipo de piedra, a esa piedra que en algún momento hasta podríamos nosotros colgarla en una cadena en nuestro pecho y hasta lucirla. No es de ese tipo de piedra al que está haciendo referencia nuestro Señor Jesús. Él está haciendo referencia a una piedra que es tamaño piedra, una piedra enorme, podríamos decir casi que una piedra gigante. Una piedra que en el tiempo de nuestro Señor Jesús era usada en los molinos, pero esa piedra, para poderla mover, ni siquiera se usaban hombres. Y no se usaban hombres porque ellos no tenían la capacidad de moverla. Así que lo que se usaban eran animales de fuerza para mover esa piedra y lograr lo que se buscaba con ella: triturar. Pues bien, nuestro Señor Jesús lo que está diciendo: es mejor, si alguno de ustedes no tiene en cuenta que está corriendo ese camino, que está desarrollando ese ministerio, que está haciendo la voluntad del Padre, pero no tiene en cuenta a los otros que vienen con usted y los hace caer, es mejor para usted que se amarre una piedra de ese tamaño de piedra y fuera tirado al mar. Yo quiero invitarle a que usted en esta mañana trate de imaginarse un poco eso. A veces nosotros tenemos la capacidad de imaginar muchas cosas, y yo quiero invitarle a que nosotros hoy nos imaginemos algo como esto. Imagínese, se le amarra a usted una piedra al cuello de este tamaño, y se le amarra porque usted no escuchó una advertencia, no escuchó que esa advertencia tenía una consecuencia, y por lo tanto entonces esa piedra es tirada al mar. Bien, paso siguiente, ¿qué sucede en su imaginación? Quien va detrás de esa piedra es usted, y va al mar,
Y todos sabemos lo que pasa en el mar, nos ahogaremos. Pues bien, Jesús les estaba diciendo, no provoquen que otros tropiecen. Permítame hablarle de un poco acerca de esta palabra, tropezar. Esta palabra puede ser entendida en este contexto como pecar. Cualquiera que haga pecar a los otros que van en su mismo camino. Nuestro Señor Jesús no estaba tomándose este texto o estas palabras a la ligera. Y yo sé que de alguna manera cada uno de nosotros, y lo hablaremos dentro de un momento, batalla contra el pecado. Pero el punto aquí es, miren, cuiden lo que ustedes hablan. Miren, cuiden lo que ustedes hacen. Miren, cuiden lo que ustedes no hacen. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas puede provocar en otros un pecado. Puede provocar que otros digan, yo no voy a la iglesia, yo no vivo esa vida cristiana. ¿Para qué yo vivo de esa manera si al final lo que va a suceder es esto? Muchos van a terminar dejando su fe por causa de lo que vean en nosotros. Así que nuestro Señor Jesús les está dando esta advertencia a estos hombres. Pero no es la única advertencia que Él les da en este momento. La segunda advertencia que Él les plantea ahora está en el versículo que continúa, el 43. Y esa advertencia es mejor que ustedes mismos no tropiecen. Y aquí nuestro Señor Jesús está aumentando como la rigurosidad. Aquí nuestro Señor Jesús está llevando a una condición donde hay que considerar lo mejor el ser discípulo. Porque ahora no solamente hay que estar pensando en los que caminan conmigo, sino que ahora yo tengo que pensar en mí mismo. Y pregunta, ¿quién de nosotros no batalla contra el pecado? ¿Quién de nosotros no tiene una lucha contra el pecado, pero ya no el que tiene que ver con el de otros, con el que nosotros observamos en otras personas, sino con el pecado que está dentro de nosotros mismos? Teniendo clara entonces esta advertencia, quiero pedirle que por ahora entendamos lo que Jesús no está queriendo enseñar con esta advertencia. Porque alguno puede leerla y puede de alguna manera considerar cosas que no son correctas. Lo que nuestro Señor Jesús está aquí tratando de que nosotros no entendamos es que la salvación es por obras. Muchos consideran que la salvación es por obras. Y también el fin de semana pasado el pastor Edwin nos hablaba de esas doctrinas que a nosotros nos diferencian de otras iglesias. Y una de esas doctrinas que él tocó fue esta. Hay otras iglesias que creen que la salvación es el fruto de mi esfuerzo, es el fruto de mi trabajo. Es lo que yo me merezco, es lo que yo hice después de haberla sudado, o es lo que yo recibo después de haberla sudado. Pero nuestro Señor Jesús no está hablando aquí de que la salvación es por obras. Si fuera así, entonces eso contradeciría lo que dice el texto de Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9. Si usted desea lo busca, pero es un texto muy conocido. Este texto nos habla a nosotros de que la salvación solo es por gracia de parte de Dios. El Señor, por su gracia y misericordia, decide darnos a nosotros esa salvación. Y las obras para la salvación, para recibir la salvación, no cuentan. Así que nadie puede entonces presentarse delante de Dios y colocar un listado diciendo, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he logrado esto otro, me he esforzado para alcanzar esto, merezco la salvación. Nuestro Señor Jesús no quiere que nosotros entendamos eso en este texto. Pero Él tampoco quiere que nosotros entendamos que la salvación, que aquí de lo que aquí se está hablando, es que nosotros creamos. Que Él está enseñando que la salvación se puede perder. Que nosotros en algún momento pudimos haber sido salvos, pero que en otro momento ya no, y esto se perdió. Porque si nosotros en algún momento entendiéramos esto en este texto, entonces también esto claramente contradeciría otra enseñanza muy clara en la Escritura. El fin de semana pasado también fue tocado algo de esto en medio del mensaje. La Escritura es clara en mostrarnos a nosotros que la salvación no puede perderse. Así como lo cantamos, si usted es de ese tipo de personas que escucha lo que está cantando, que piensa en lo que canta, que analiza las letras de las canciones que usted canta, va a encontrar que una de las canciones que cantamos, especialmente la última,
tiene que ver con esto que acabamos de decir. ¿Y por qué tiene que ver con ella? Yo quiero invitarle a que vayamos a un texto, sí quiero pedirle que lo busquemos, Romanos capítulo 8, versículo 30. Y cuando nosotros leemos o miramos ese texto en la escritura, en la palabra, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: la salvación es algo que le pertenece al Señor, es de autoría de Dios. La salvación es algo que Dios planeó, que Dios de una manera magistral hizo desde antes de la fundación del mundo. Y escuche esto: hay personas que creen que la salvación puede ser perdida, pero definitivamente este texto nos habla que no es posible. ¿Y por qué no es posible? Bien, si usted no es de ese tipo de personas que se discipula en esta iglesia, yo quiero invitarle a que usted lo haga. El discipulado es algo sumamente importante, porque es en el discipulado donde podemos ampliar temas como estos, donde podemos aclarar estas enseñanzas de la escritura y donde podemos, por causa de la palabra, ser convencidos de lo que ella dice. Y en este texto nosotros vamos a encontrar la mención de varias de las doctrinas que componen la salvación. Cuando usted escucha salvación, ¿qué pasa por su cabeza? Algunos escuchan salvación y terminan minimizando de alguna manera esto. ¿Cómo? Bueno, sí, salvación es: yo era pecador, el Señor en la cruz pagó por mi pecado y ahora yo no voy a tener que vivir la consecuencia del pecado, sino que voy a ir a la eternidad con el Señor. Y no quiero decir que eso no es cierto, contundentemente esto es verdad. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y en el discipulado lo hemos estudiado, la salvación está compuesta por 14 doctrinas. Es una doctrina que se compone de 14 doctrinas. Así que no es algo que nosotros podamos ver a la ligera, es algo que nosotros tenemos que entenderlo o tenemos que estudiarlo de una manera más detenida, de poder comprender todo lo que hace parte de la salvación. Y así al final nosotros podemos terminar diciendo: oh, qué salvación tan grande, ¿cómo no cuidarla? Como dice la escritura. Quiero invitarle entonces que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 30 y veamos lo que dicen estos textos. Escuche cómo el apóstol Pablo, hablando de esto, menciona: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué vemos en este texto? Vemos un proceso. Vemos en este texto también una serie de actos hechos a favor del pecador. Pero especialmente lo que nosotros vemos en este texto es la obra de nuestro Dios. El texto no nos está hablando a nosotros de que alguien haya hecho esto semejante a nosotros para lograr al final nuestra salvación. Esto fue algo que Dios hizo, que hizo un proceso para que al final pudiera terminar con una bendición enorme para nosotros. ¿Esto qué significa? Que entonces la salvación es algo que le pertenece al Señor, que Él lo ha hecho y que definitivamente nosotros somos receptores de esta bendición. Eso no significa yo acostarme en mi casa y esperar que el Señor venga a mí a salvarme. Eso no está queriendo decir la escritura, pero sí está queriendo decir que la salvación es un regalo, don dado por Dios, donde solo a Él le pertenece. Regresando entonces al texto de Marcos, no podemos nosotros entender que las palabras de nuestro Señor Jesús apuntan a hablar de que la salvación se pierde. La pregunta entonces aquí es: ¿y qué es lo que está enseñando nuestro Señor Jesús? ¿A qué está apuntando Él con estas palabras? Bien, ya leímos el texto y vemos que en este texto aparece algo como que si fuera repetitivo, como un juego de palabras. Los versículos que nosotros continuamos leyendo, de este versículo 43, nosotros comenzamos a ver que se repiten varias veces. El 43 y 44 se repiten en el 45 y 46 y en el 47 y el 48. Lo que cambia es algo muy pequeño entre esos versículos. Pero básicamente lo que nuestro Señor Jesús en este texto está queriendo que cada uno de nosotros entienda es que, querrámoslo o no, seamos conscientes o no, nos preparemos para eso o no, lo veamos más adelante en nuestra vida o ahora en nuestra vida,
o no lo veamos, definitivamente cada uno de nosotros va a tener una lucha con el pecado. ¿Quién puede levantar la mano en este momento y decir que no lucha contra el pecado? ¿Quién? ¿Quién puede decir que el pecado no es un problema en su vida? ¿Quién? Ninguno. Y la situación que Jesús está queriendo plantear aquí es que el pecado no es algo externo. Regresándonos un par de semanas atrás, nosotros vamos al capítulo 7, versículo 21 y 22, y en este texto que también ya nos fue predicado, nuestro mismo Señor Jesús nos dice: el problema no es lo que entra en el hombre, el problema no es lo que el hombre come, el problema es lo que hay dentro de él, en el corazón, haciendo referencia al pecado que hay en él. Así que nuestro Señor Jesús está diciendo: mírenlo, ustedes van a tener que enfrentar el pecado, pero ese pecado que está dentro de ustedes, ese pecado que ustedes no van a tener que salir a buscarlo, sino que está dentro. Por eso Él menciona estas palabras. Él menciona la palabra mano, Él menciona la palabra pie y Él menciona la palabra ojo. Y cuando Él menciona estas tres palabras en esos versículos, Él está queriendo decir que el pecado va a ser algo tan terrible que nosotros no podemos manejarlo sutilmente. También ha sido mencionado desde aquí que yo no creo que usted y yo, estando enfermos de cáncer, para tratar con esa enfermedad nos tomáramos un par de aspirinas o acetaminofén, o de pronto subir un poco el nivel y unas inyecciones de diclofenaco. ¿Lo haríamos? Creo que ninguno de nosotros lo haría, porque sabría que definitivamente eso no nos lleva a nada. Sabemos que para atacar una enfermedad como esta se necesita de un proceso agresivo, como es la misma quimioterapia, que no gusta, que es muy fuerte, que a veces hasta puede provocar otro tipo de daños, pero que es el necesario. Pues bien, Jesús está hablando del pecado. El pecado no es algo que está jugando con nosotros. Y permítame compartirle algo que hace un par de días estaba hablando con una pareja, con una persona. Miren, yo no sé cada uno de nosotros qué piensa cuando trae a su mente lo que es el pecado, ¿sí? O más que lo que es, ¿qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito del pecado? Yo pienso que muchos cristianos en el día de hoy ligeramente pasan por ahí y no realmente piensan en el propósito del pecado. Pero permítame decírselo cómo lo compartía. Lo aprendí hace un par de meses atrás y lo compartía esta semana con alguien. Y lo que decía es: mira, el pecado no está queriendo jugar contigo. El pecado no está buscando entretenerte. El pecado no está buscando que en algún momento tú pierdas un poco la orientación del camino por donde vas. El pecado no está buscando que te den como cosquillitas, como para mirar de qué manera, como evitar que sigas avanzando. No, ese no es el propósito del pecado. El propósito del pecado es destruirte. Eso es lo que está buscando el pecado con tu vida: destruirte. Esa es la intención, acabar con tu vida. ¿Y sabes qué es lo peor de eso? Lo peor de eso es que si tú le das chance, el pecado lo va a lograr. El pecado lo va a hacer, va a alcanzar esto, porque esa es la intención del pecado: acabar con nuestra vida. Y cuando nuestro Señor Jesús está tocando estas palabras y mencionando estos órganos del cuerpo, lo que Él está diciendo es que el pecado está en esas partes de nosotros. Bueno, de hecho está en todos nosotros, pero se presentan esas partes que aún nosotros las consideramos como que podemos manejarlo. O sea, ¿qué es más importante que la mano en el cuerpo humano? ¿O el pie? O aún más, ¿qué es más importante que el ojo? ¿Lo podríamos reemplazar por algo? Bien, yo creo que no. Trate de pensar con esa misma imaginación de hace un momento. Trate de pensar en su cuerpo sin una mano, sin un pie y sin un ojo. ¿Cómo quedaría? Bien, yo sé entonces que no veríamos algo agradable de nosotros, pero nuestro Señor Jesús lo que está diciendo aquí es el pecado que está en nosotros, que se presenta en nosotros de esa manera que definitivamente nosotros aún pudiéramos considerar que no le podemos hacer el quite. Ese pecado que está queriendo destruirnos hay que tratarlo de la manera como debe ser tratado, con la rigurosidad, con la intencionalidad
que tiene que ser tratado. Ahora, por obvias razones, nuestro Señor Jesús no está hablando aquí literalmente. Porque, ¿qué ganarías tú con cortarte un brazo? ¿El pecado desaparecería en tu vida? ¿O una pierna? ¿O un ojo? ¿Ya no tendrías más problema con el pecado? Claro que no. Estas palabras no son literales. Lo que Jesús está queriendo enseñar aquí es que así como el pecado se presenta en nuestra vida, en esas cosas que son tan esenciales para nosotros, de la misma manera el pecado debe ser atacado. Él no está jugando con nosotros. Así que lo que tenemos que hacer es asumir una intención que de raíz ataque el pecado. Y por eso aparecen palabras tan fuertes como estas. Palabras que a muchas personas no les gusta escuchar. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús en estos mismos versículos? Versículos 43, 45 y 47. Lo que Jesús dice: con respecto a la mano, córtala. Con respecto al pie, córtalo. Con respecto al ojo, sácalo. ¿Qué es eso? Una intencionalidad, pero que además de eso está buscando de raíz tratar con esa situación que no es fácil para nosotros. Así que ya no solamente debemos pensar en la otra persona que camina junto a nosotros, que debemos pensar en no hacerla pecar o no hacerla caer, pero además de eso, lo tenaz de ser discípulo es que tengo que pensar en mí mismo. Tengo que pensar en mi propia condición y en yo mismo no ceder al pecado. En que cuando el pecado aparezca en mi vida, yo debo arrancarlo de raíz. Eso es lo que debe hacer un discípulo. Ahora, la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Eso es parte de lo que está sucediendo con nuestra vida? Porque definitivamente esto es una lucha que todos tenemos. Pero, ¿cuál es la advertencia? ¿Cuál es la advertencia que nuestro Señor Jesús plantea en este texto? ¿Por qué atacar el pecado de esa manera y no coger el brazo y colocarle un pañito de agua tibia? ¿Por qué no coger y entablillar el pie? ¿O por qué no coger y colocarnos un parche en el ojo y de esa manera tratar con esas situaciones que en muchos momentos nos quieren llevar a pecar de frente delante de Dios? ¿Por qué no hacer eso? Porque las consecuencias son enormes. Son tremendas. Jesús no estaba hablando de este tema a la ligera. Jesús quería evitarles a estos hombres y por ende o por ahí derecho a nosotros evitarnos también esas mismas consecuencias en nuestra vida. Jesús entonces termina diciendo, y vamos a leerlo leamos nuevamente el versículo 43, pero la segunda parte y el versículo 44 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Pero escuche lo que dice Jesús aquí en la consecuencia: mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bien, Jesús está hablando de una tremenda advertencia. Y esa advertencia Él la está llevando al punto de considerar el infierno. Ahora, la palabra que en este texto se usa para hacer referencia al infierno es Gehenna. Es la palabra griega que en este texto se usa para hacer referencia a ese lugar. Pero como ya sabemos que Jesús no está aquí hablando de la salvación por obras, o no está hablando aquí de la salvación que no puede perderse, sino que lo que Él está hablando es llevándolos a ellos a considerar, a entender que si ellos hacen caso omiso a sus palabras, lastimosamente algo como esto puede suceder. De hecho, hay personas que a ese trato de Dios, que a eso que les corresponde hacer en su propia vida para honrar a Dios, simplemente cierran sus ojos, dan media vuelta y toman otro camino. Pero aquel que es un discípulo, aquel que está dispuesto a honrar a Dios con su vida, estas palabras no las puede simplemente desechar. Y Jesús está hablando, miren, hay un lugar donde aquellas personas que desestiman estas palabras tendrán que ir. ¿Y qué pasa en ese lugar? Bien, lo que pasa en ese lugar es que allí hay un gusano que no muere. Al estudiar un poco este texto, algunos concluyen que se hacía referencia a un tipo de animal
que en un lugar había adquirido la capacidad de soportar el calor. Ese lugar era inicialmente como el basurero. Así que al basurero, por obvias razones, eran llevadas las basuras y allí eran consumidas por el fuego. Pero en ese lugar había habido un gusano que había logrado la capacidad de estar en medio del fuego y no ser quemado. Cuando hablo en medio es en ese mismo lugar, ¿sí? Y no quemarse. Pero básicamente Jesús no está hablando aquí de algo nuevamente literal. Lo que Jesús está hablando aquí es de la conciencia. Aquella persona que no considere estas palabras, aquella persona que no las atienda, las atesore en su corazón y las guarde en su vida, el lugar a donde tendrá que ir, el lugar donde estará, es ese lugar donde su conciencia. Por eso las palabras de Jesús, el gusano de ellos, la conciencia que hay en cada uno de ellos nunca va a cesar de acusarlos, nunca va a dejar de cuestionarlos. ¿Y cuestionar qué? Creo que por la gracia de Dios y la misericordia de nuestro Dios, usted y yo hemos tenido muchas oportunidades para creer en Cristo. De muchas maneras, antes de Dios habernos traído ya radicalmente a su palabra y a su evangelio, muchos de nosotros fuimos enseñados, fuimos predicados de esa palabra y de ese evangelio para que al final y por la gracia de Dios terminara sucediendo esto en nuestra vida. Pero muchos, escuchando este mismo mensaje y escuchando ese mismo evangelio, lo que ha sucedido con ellos es que lo han hecho a un lado. Sus vidas las han priorizado, dejando en su vida propiamente el deseo de hacer su propia voluntad. Pues bien, el haber dirigido su vida de esa manera, el haber vivido de esa forma, será lo que eternamente acuse a una persona en ese lugar. Será lo que eternamente podría ser considerado como ese gusano que no muere. Siempre estará allí diciéndonos: tuviste la oportunidad, pudiste haberte arrepentido, pudiste haber enderezado tu camino, pudiste haber hecho la voluntad de Dios, pudiste haber batallado contra el pecado y haberlo erradicado de raíz de tu vida. Pero a pesar de que pudiste hacerlo, no lo hiciste. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por toda una eternidad, este será nuestro dolor de cabeza, o este será el dolor de cabeza de aquellos que estas palabras no las consideren con la rigurosidad y con la importancia que nuestro Señor Jesús lo está diciendo. Pero bien, viene entonces una tercera advertencia de parte de nuestro Señor. Esa tercera advertencia es: prepárense para el trato fuerte de Dios. Y como decía al principio, hay textos que no quisiéramos que fueran enseñados o predicados, porque hay textos que nos chocan un poco, hay textos que nos duelen un poco, hay textos que preferiríamos dejarlos en la letra y en la hoja donde fueron plasmados. Sin embargo, es necesario hablar de este. Esta advertencia tiene que ver entonces con esas circunstancias de la vida que todo discípulo tendrá que enfrentar. Escuche, en el Antiguo Testamento se nos habla de unos elementos, y también en el resto de la Escritura, que buscaban lograr algo con el creyente, o aquí hablándolo con el discípulo. Yo quiero invitarle que vayamos ahora al versículo 49. Dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Bien, como les decía, aquí aparecen dos elementos. Uno es la sal y el otro elemento es el fuego. Estos elementos no son extraños en la palabra. Estos elementos no aparecen por primera vez en este texto. Estos elementos, y especialmente la sal, desde el Antiguo Testamento había sido usada para especialmente los sacrificios. Hay una orden que nuestro Señor Dios da con respecto a los sacrificios, y era que esos sacrificios fueran salados. ¿Cuál era la intención de eso? Preservar un poco más el sacrificio, porque la sal tiene esta característica, la preservación. Es más, nosotros sabemos que en el día de hoy algunos todavía la usan con esa intención, para preservar. Pues bien, nuestro Señor Jesús dice: algunos serán salados con sal.
Algunos tendrán que pasar por situaciones no gustosas, algunas situaciones que no van a ser de gozo y de deleite en nuestra vida, pero lo que intentan esas situaciones que aún Dios mismo en su soberanía establece, tienen el propósito de preservarte. ¿Sabes? Dios no busca lo mismo que busca el pecado, y creo que eso cada uno de nosotros lo sabe. Nuevamente, el pecado lo que busca en nuestra vida es destruirnos. Déjale la puerta entreabierta al pecado y el pecado apuntará a eso, a destruirte. Pero Dios lo que hace es que en medio de las situaciones complejas, y en parte eso lo hablábamos el viernes con las mujeres, lo que está buscando es llevarnos a una mejor condición, a preservarnos. Lo que está haciendo es llevarnos a que podamos realmente presentar delante de Dios un sacrificio que sea agradable delante de Él. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que el fuego también es usado para ejemplificar la purificación, que nosotros seremos pasados por el fuego. ¿Con qué propósito? ¿Quemarnos? ¿Achicharrarnos? No, la intención del fuego cuando es usado en el Nuevo Testamento para hacer referencia a esto es para purificarnos, porque el fuego tiene también esta característica. Ahora, hay un texto que yo creo que usted conoce muy bien. Se encuentra en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1. Si usted desea lo puede buscar allí, pero ese texto lo que está hablando es que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y en el estudio de este texto, las personas que han profundizado en él encuentran que puede haber una gran relación entre estas palabras de nuestro Señor Jesús y lo que Pablo a los romanos les escribe. Nosotros como discípulos, como creyentes, debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, pero no cualquier sacrificio, no un sacrificio que simplemente se presenta por cumplir con una tradición o un rito o simplemente unas palabras. Un sacrificio que tiene que ser presentado en las mejores condiciones. ¿Y cómo? Dios busca que justamente ese sacrificio esté en las mejores condiciones. Con la sal o con las circunstancias difíciles que quieren es preservar nuestra vida, hacernos más fuertes, o con el fuego, con esas circunstancias que pueden llevar a santificarnos más y así poder estar mejor presentados delante de Dios. Estas cosas no son agradables para ninguno de nosotros. Vivirlas no es lo que nosotros desearíamos. Es más, decíamos también en momentos anteriores que muchos han querido ver la Escritura como aquella palabra de Dios que cuida al hombre de vivir todas esas aflicciones. Pero recuerdo uno de los mensajes predicados también por el pastor Edwin, donde él citaba esas palabras de la Escritura que dicen: me gozo, ¿en qué? En la tribulación y en las aflicciones, porque ellas me forman, porque ellas me hacen estar en el punto en el que debo estar para realmente poder ser un sacrificio vivo delante de Dios. Ahora, teniendo entonces presente esto, la pregunta es: ¿y por qué esta advertencia? ¿Cuál era la intención de esta advertencia? ¿Y qué era lo que Jesús estaba queriendo que ellos tuvieran en cuenta para que esta advertencia no cobrara en ellos un fuerte dolor? Cuando nosotros leemos el versículo 50, nos encontramos con esta razón. Dice el versículo 50: buena es la sal. Podríamos decir que bueno en algún momento son esas circunstancias difíciles en nuestra vida, pero ¿cuál es el punto? Dice: mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Permítame, le leo este texto o esta parte del texto en la versión internacional. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Pareciera un poco ilógico, por lo menos para mí fue un poco complicado entender esto, porque yo no conozco sal que no sale. Creo que también eso le pasa a todos nosotros. Toda sal con la que nosotros hemos tenido contacto cumple su función, salar. Pero dice el texto que puede haber una sal que no cumple con esta característica, con salar. Y cuando la traemos a considerar en medio de esto que estamos hablando, lo que podemos entender allí es que pueden haber circunstancias
en las que nuestra vida se va a enfrentar, que no logren llegar al propósito que Dios quiere con ellas. Preservar y purificar nuestra vida. Déjeme hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Es exclusivo del cristiano las aflicciones? ¿Solo el cristiano tiene que pasar por situaciones difíciles y complejas? ¿Solo el cristiano es el que se tiene que enfrentar a las enfermedades? ¿Solo el cristiano es el que se tiene que enfrentar a los problemas económicos? ¿A las decepciones amorosas o de familia? No. Pero ¿cuál es el punto? El punto aquí es que cuando nosotros vemos a otras personas que se enfrentan a esas mismas circunstancias, nada pasa en sus vidas. Al contrario, pareciera que sus corazones se endurecieran más. Pareciera que en algún momento sus corazones se blindaran frente a ese trato que Dios quiere hacer con sus vidas. Solo es al cristiano al que estas situaciones difíciles realmente lo llevan a hacer un mejor sacrificio delante de Dios. Pues bien, cuando nuestro Señor Jesús está hablando de esto, creo que Él entonces está llevando a considerar la consecuencia de si no vemos las palabras, si no las entendemos de la magnitud que Él les está hablando para con nuestra vida. Pueden haber circunstancias que pasen en tu vida, cualquiera que sean, y no logren en ti una transformación. Porque tú no estás pensando en que Dios te quiere preservar o que Dios te quiere purificar. Simplemente estás viviendo la vida en el día a día. Pues bien, estos son los peligros que nuestro Señor quería que nosotros evitáramos, que nuestro Señor quería que nosotros consideráramos en medio de este momento. Y por esa razón, al final, Él termina mencionando unas palabras en este texto: y tened paz los unos con los otros. ¿Ven? Como esta vida cristiana no es una vida para vivirla solos, como esta vida cristiana es una vida donde debemos considerar a otros, donde debemos cuidarnos de cómo la estamos viviendo, donde nosotros debemos entender que el pecado no puede ser manejado a medias, ni las circunstancias que vivimos simplemente verlas como algo más. Entonces lo que nos corresponde es saber que hay otros que caminan con nosotros, junto a nosotros, y que con ellos debemos apoyarnos, a ellos debemos apoyarles, para que juntos podamos terminar siendo esos discípulos, terminar siendo esas personas que nuestro Señor Jesús planteó que fuéramos. Estas palabras no son solamente dichas para los apóstoles, para esos 12 que en este momento lo estaban escuchando. Estas palabras fueron dichas como empieza este texto: cualquiera, para todos nosotros. Así que creo que como con nuestra mamá, es mejor considerar estas advertencias, es mejor escucharlas. Eso hará nuestro camino, o eso hará nuestra vida de obediencia delante de Dios mucho mejor. Eso llevará nuestra vida a que realmente podamos vivirla como un sacrificio vivo delante de nuestro Señor.